Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Cordial saludo a todos los televidentes. Un gusto volver a estar acá. Mi nombre es Estefanía Agudelo, psicóloga de la ESI Hospital San Rafael. La última vez hablábamos sobre las violencias, sobre la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Cuando hablábamos de la violencia de género, tocamos la violencia física y la violencia psicológica. Hoy vamos a hablar de la violencia sexual, entonces más conocido como abuso sexual. Recordemos entonces que el abuso sexual se da con contacto físico y sin contacto físico. Con contacto físico es todo aquello que conocemos como manosear, la penetración, ya sea con un objeto o con el órgano sexual en la zona vaginal o anal. Y pongamos mucha atención al otro, que es sin contacto físico y que por ende casi no es denunciable, pues casi no lo denunciamos, perdón, porque sí es denunciable. El abuso sexual sin contacto físico, esto es muy visual, ¿sí? Entonces es cuando se obliga al niño, niña o adolescente a ver pornografía, a mostrar sus partes íntimas, a pedir que las vean a un adulto, mostrar fotos de este carácter erótico e íntimo. Entonces miremos que es más visual y verbal. Hay unos factores de los que les quisiera hablar que nos van a servir mucho a los padres y madres, a todos en la familia, que son los factores indicadores físicos y comportamentales de un niño, niña, adolescente que ha sido abusado. Entonces vemos que como indicadores físicos el dolor, la hinchazón, el enrojecimiento de la vagina, el pene o la zona anal. Hay enfermedades, por ejemplo, la vaginitis, que tiene también este tipo de síntomas que se pueden confundir. Pero entonces miremos que si el niño, niña o adolescente tiene este tipo de síntomas, vamos a asociarlo entonces ahorita con los comportamentales. Si tiene síntomas físicos y comportamentales, entonces vamos a empezar a sospechar. Segundo factor físico, están las sustancias en boca, en los genitales y en la ropa. Es decir, vamos a mirar si hay líquido seminal en la ropa interior, por ejemplo. Hay que revisar muy bien a los niños y niñas cuando les vamos a cambiar su ropa interior, cuando les vamos a poner la pijama. La ropa interior rasgada, ensangrentada o manchada. Y enfermedades de transmisión sexual. Estas se presentan en la zona anal, vaginal, anal y en los ojos o en la boca. Dificultad al sentarse o al caminar y infecciones urinarias. Resulta que las infecciones urinarias son muy comunes. Así como hablábamos ahora de la vaginitis, también puede presentarse muy constantemente y no exactamente o específicamente por un abuso sexual, pero que mirándolo con otros factores vamos a empezar a sospechar. Entonces vamos a mirar los factores y los indicadores comportamentales. Entonces está la pérdida del apetito, la dificultad para dormir, entonces aquí empiezan las pesadillas, dificultad para disfrutar de las cosas que hacía antes, de disfrutar de sus amiguitos, de disfrutar de los descansos de la escuela, de disfrutar de los juegos, miedo a estar solo con una persona en particular, rechazo al adulto o al cuidador de manera repentina, resistencia a bañarse o a desvestirse delante de otros, aislamiento y rechazo de esas relaciones sociales. Entonces ya no quiero salir al descanso, ya me quiero quedar solo, ya no quiero hablar con nadie. Problemas escolares, rechazo a la escuela,
Conductas regresivas. ¿Qué es esto de las conductas regresivas? El niño ya aprendió a controlar esfínteres y volvió a orinarse en la cama. El niño ya no chupa dedo ni toma tetero, pero empezó nuevamente a chupar dedo. El niño ya podía dormir en una habitación solo y quiere volver a dormir con el papá y la mamá. La agresividad o el miedo, porque todos los niños y niñas, digamos, lo adquieren, digamos, lo reciben de manera diferente. Entonces, muchos van a presentar más irritabilidad que miedo. Y las fugas del hogar o de la escuela. Vamos a ver otros factores comportamentales que son más a nivel sexual. A estos hay que prestarles el doble de atención porque son síntomas de abuso sexual que se presentan constantemente en los niños. ¿Cuáles son estos? Es el rechazo a las manifestaciones de afecto. Entonces el niño ya no se deja abrazar, ya no se deja besar, ya no le gusta que le estén manifestando el amor. Conductas seductoras o sexualizadas. Ese niño que es coqueto, que es seductor. Conocimiento sexual inadecuado para la edad. ¿Cierto? Un niño de 5 años teniendo, digamos, conversaciones con otras personas sobre lo que es tener una relación sexual, sobre la intimidad sexual. Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. Entonces, por ejemplo, muchas preguntas respecto a la sexualidad del adulto. Mamá, papá, ¿usted qué hace por la noche? ¿Ustedes qué hacen cuando se encierran en el cuarto? ¿Ustedes se desvisten? ¿Ustedes cómo hacen los hijos? Es normal que los niños tengan este tipo de preguntas a partir más o menos de los 4 o 5 años, pero cuando es de manera exagerada ya nos debemos preocupar un poco. La agresión sexual a otros compañeritos, ese niño que obliga a las niñas a dar besos, digamos, a darle besos en el cuello, en su boca, a tocarlas. Y el lenguaje de contenido sexual. Los niños que normalmente pues, hablan como adultos en este aspecto, en este tema. Vamos a hablar de los factores de riesgo del abuso sexual. El primero de ellos es el hacinamiento. Niños y niñas que viven con tíos, sobrinos de los padres, un montón de personas en la misma casa y que por ende tienen también que dormir varios en una cama, normalmente pues, se prestan para este tipo de cosas. Hay muchos casos en los que el tío, el padre o el abuelo esperan a que papá y mamá se duerman para ir a tocar al niño. Entonces el hacinamiento, ojalá que los niños pudieran dormir aparte de los adultos, ¿sí? Otro factor de riesgo es la violencia intrafamiliar. Entre más violencia intrafamiliar, más puede haber, más probabilidades de un abuso sexual en casa. El consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchos padres que se lamentan porque jamás pensaron en abusar a un hijo, a un sobrino, pero estaban bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. El vínculo afectivo débil con los padres. Mamá, papá, ojalá ustedes pudieran todos los días manifestarle amor a sus hijos, que los quieren. En la noche, por favor, un abrazo, un beso, que ellos se sientan seguros. Vamos a afianzar esos vínculos afectivos porque es necesario que el niño se sienta querido, apoyado y que hace parte del hogar. Otra cosa importante entre los factores de riesgo, la timidez y la baja autoestima. Un abusador normalmente no elige a sus víctimas las más espontáneas, las que son capaces de decir que no,
las que son capaces de contarle lo que sucede a otras personas. Un abusador busca un niño tímido, un niño con baja autoestima, un niño que guarde secretos, un niño que sea fácilmente vulnerable. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa timidez y subirle la autoestima a los niños? Siempre les he dicho, mamá, papá, cuando nos hagan un dibujo, decirle, hermoso, está muy bonito, excelente, muy bien, lo vamos a pegar en la nevera 2 o 3 días, pero que él sienta que está bonito y que hizo un trabajo excelente. Mamá, papá, si no lo hizo bien, de todas maneras hay que felicitarlo porque lo hizo y vamos a corregirlo, ¿cierto? Está muy bien, pero puedes mejorar en esto, pero puedes mejorar en aquello, pero lo podemos hacer así y así. Pero no, eso está mal, es que usted no sirve para nada, es que usted es un inútil, es que lo puedes hacer mejor. Otro factor de riesgo es el machismo, ¿cierto? En esas casas donde se les enseña a los niños y a las niñas que el hombre es el que tiene la razón, que el hombre es el que manda en la casa, que al hombre hay que obedecer, porque normalmente las niñas entonces son aquí más vulnerables a ese hombre que hay que obedecer. La ausencia de supervisión de medios audiovisuales. Recuerden que estamos en una época en la que los niños reciben información del celular, del televisor, del computador y que es muy asequible, entonces vamos a prestarle más atención a lo que ellos pueden ver. Los bajos recursos económicos y educativos, ¿sí? Por ejemplo, que el niño no esté bien informado sobre este tipo de temas y digamos, los recursos económicos tienen que ver mucho aquí porque también el abusador no busca a una familia adinerada, no busca un niño adinerado, no busca a alguien que pueda defenderse legalmente. ¿Qué podemos hacer en este caso? Educarlos, educar a los niños en el tema, educar a toda la familia, como había dicho antes, mejorar esos vínculos afectivos, estar establemente en la familia. Y finalmente, el factor de riesgo que considero que es más importante en este caso, la insuficiencia de información. Porque a los niños no se les enseña a decir que no. De hecho, hay padres que cuando uno les dice que le debe enseñar sexualidad a sus hijos a partir de los 3 años se asustan. Y de hecho, a partir de los 3 años se debe empezar a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Es que la sexualidad no es solo el hecho de tener relaciones sexuales, la sexualidad está en enseñarle las partes del cuerpo, qué se debe mirar, qué se debe tocar, qué no se debe tocar y qué no se debe mirar. Las partes, por ejemplo, que tapa el bikini, que tapa un vestido de baño, esas son las que entonces, hijo, no se pueden tocar. Diga que no. Digamos, a los niños siempre se les dice que no hagan berrinches, que no griten, que no lloren. En este caso le vamos a enseñar lo contrario. Cuando alguien en la calle lo toque, cuando alguien le esté diciendo frases morbosas, cuando alguien quiera llevárselo para la casa, cuando alguien le proponga algo indecente, entonces que griten, que lloren, que hagan berrinche, eso sí se lo podemos enseñar en ese momento. Bueno, vamos a hablar ahora de los efectos a largo plazo de un abuso sexual. En todos los casos son diferentes porque todo depende de la edad, de la frecuencia y duración de ese abuso sexual, de cómo, digamos, yo le hice un proceso y de cómo yo lo tomé, de qué significó para mí ese abuso sexual. Por eso es que para todos tiene un efecto diferente. Pero lo que normalmente, y se ha visto en las investigaciones y en los estudios que se han realizado a las personas víctimas de abuso sexual, se encuentran por lo general
dificultades para tener relaciones afectivas estables. Entonces son esas personas que se les dificulta bastante tener una pareja, encontrar el amor de su vida. Claro que normalmente esa es una frase que nos inventamos nosotros. También la depresión, una depresión que puede llegar a un intento suicida. La anorgasmia, que es la dificultad para obtener un orgasmo. La dependencia afectiva, que tiene que ver mucho también con el primer factor que se mencionó, que era la dificultad para sostener relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque allí hay un apego en vez de una relación funcional, que hay apego en vez de tener un amor saludable, ¿cierto? A esto le llamamos hoy en día las relaciones tóxicas, que son tan famosas. Entonces esas relaciones tóxicas es cuando hay realmente apego, ¿cierto? Que le cambiamos el nombre real. La vulnerabilidad emocional, es decir, todo me duele, todo me afecta, soy vulnerable emocionalmente, ¿cierto? No soy estable en mis emociones. Y dificultades respecto a la identidad sexual, digamos que como hablábamos ahora, todos tomamos una situación traumática muy diferente. Entonces, cuando hay un abuso sexual, muchas personas pueden tener esta dificultad respecto a la identidad sexual, en especial en las mujeres. Y la baja autoestima, que se presenta después de culpabilizarse y de revictimizarse por el abuso. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de quiénes son potencialmente víctimas, qué niños son potencialmente víctimas en el abuso sexual. El primero están los niños que no perciben suficiente atención de sus padres, que no perciben suficiente atención de la familia. Niños que pueden salir a cualquier hora del día a jugar a la esquina de la casa. Niños a los que no se les presta la atención suficiente y el abusador siempre les presta esa atención. Es decir, el abusador se gana la confianza y sustituye ese amor de padre o madre. Entonces, mucho cuidado en ese caso. Segundo, niños sin supervisión. Los más vulnerables son los hijos de los padres divorciados, en la que uno tiene que ir a trabajar y el otro no está. Esos que les toca quedarse solitos en la casa. Entonces vamos a prestar atención también con quién los dejamos, porque estos son los niños potencialmente víctimas de ese abuso sexual. Los terceros, niños que le enseñan que deben obedecer al adulto, es decir, solo por esa condición de ser adulto. Hay mamás que he visto que obligan a los niños y niñas a besar y abrazar a los padres, a familiares o amigos que ellos no desean. Hay otros, los padres y madres que les enseñan a saludar o a despedirse de beso en la boca, porque digamos ellos ven que si lo pueden hacer con padre y madre, lo pueden hacer con los demás. Cuarto, los niños que se les enseña o que se les educa en la idea de que deben aceptar todo lo que les dé el adulto, ¿cierto? Ahorita hablábamos del machismo y esto tiene mucho que ver también, porque se les enseña que deben recibir lo que se les dé, es decir, que todo es bueno, que el dinero es bueno, que los dulces son buenos, que digamos las cosas económicamente, si alguien tiene, se le debe aceptar. Entonces allí es cuando hay susceptibilidad y hay más, digamos, es más frecuente que el niño que se le enseña este tipo de cosas, pues entonces caiga en esta trampa de este adulto que económicamente le puede brindar eso que él quiere y que los padres no. Les cuento que los casos de abuso sexual ya se pueden denunciar anónimamente.
Muchos dirán que no, yo no denuncio porque a mí me da miedo de esa familia, me da miedo de ese padre o esa madre, me da miedo meterme en problemas. Ya hay una manera de denunciar anónimamente, es la línea del ICBF 141. Muy fácil de aprender, padres y madres, lo único que deben tener en cuenta para hacer la denuncia es los daticos de la víctima y del victimario, como nombres, apellidos y la dirección de residencia. Entonces, recordemos que denunciar el abuso sexual infantil es la responsabilidad de todos, no es solo del papá, no es solo de la mamá, no es solo de la familia, es responsabilidad de todos. Y recuerda que si no denunciamos también cuando sabemos respecto a un caso de abuso sexual, estamos siendo cómplices, por lo que también podríamos estar implicados legalmente. Entonces ya no hay excusa para no denunciar. Bueno, televidentes, ¿qué hacer si un niño o niña nos cuenta que fue víctima de abuso sexual? Primero, abordar al niño muy amablemente, brindarle esa seguridad, decirle que confíe en nosotros. Segundo, nunca guardar el secreto, porque ya sabemos que si somos cómplices debemos ir a denunciar. Tercero, es necesario no juzgar, ¿cierto? ¿Por qué te fuiste entonces para la casa de él? ¿Por qué entonces llevaste esa minifalda? Entonces, ¿por qué le hiciste caso? Si usted ya sabía que, entonces, ¿por qué? Sí, no juzgarlos para nada, escuchar, prestarle la escucha y no echarles la culpa, porque de hecho esa es una manera de revictimizar a la víctima. Creerle, ¿sí? Creerle porque a pesar de que usted tenga la duda, usted no es el que hace un examen médico legal o un examen psicológico. Hay que creerle y denunciar que eso, digamos, el examen psicológico y el examen médico legal lo van a hacer las entidades competentes y los profesionales competentes. Y expresarlo solo a esa entidad. ¿Por qué? Porque a veces se lo contamos entonces a la mamá del niño, sabiendo que el niño, si nos contó a nosotros, es porque nos tiene más confianza que a su propia madre. Contarle a otras personas cuando lo va a estar diciendo toda la vereda o todo el municipio. Entonces, ser en ese caso muy cuidadosos con la información que nos está brindando el niño en ese momento. ¿Qué no hacer? Por favor, no tocarlos y decirles, ay, qué pesar del niño. Recuerde que la palabra revictimizar es cuando volvemos más víctima a la víctima. Obligarlo a dar detalles, si el niño no quiere contar eso, dejémoslo ahí, que los detalles se los dé a la entidad competente. Hacerlo bañar y vestir para llevarlo a la comisaría de familia, a la fiscalía o al hospital, porque estamos borrando huellas, estamos lavando líquidos corporales que nos pueden servir en el examen médico legal. Obligarle a contarle a otra persona, porque recordemos que si nos está contando a nosotros es porque nos tiene más confianza a nosotros de alguna manera. ¿Cuáles son los derechos inmediatos que tiene una víctima de abuso sexual? Recordemos que si es inmediato, el servicio no es la comisaría de familia, no es la fiscalía, siempre va a ser el hospital, porque allí se presta una atención médica y estabilización física. Se les presta también el apoyo psicológico oportuno. Hay unos medicamentos que sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Infecciones de transmisión sexual, y estos nos lo brindan en el hospital. Recibir la autoconcepción oportunamente. Si es una mujer que está en su etapa fértil, entonces con mayor razón, y nos lo van a brindar allí en el centro de salud.
información para prevenir ese embarazo y la asesoría del IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que recordemos está legalmente autorizado en 3 casos, por abuso sexual, cuando la madre o el hijo están en peligro de muerte, y la tercera cuando el feto tiene malformaciones. Además, en el hospital se realiza la toma de muestras para ese examen médico legal del que les hablaba hace un rato. Finalmente, vamos a hablar sobre cómo identificar a un abusador. Los comportamientos y tendencias de un abusador pueden variar, pero entre ellos está que le presta mucha atención a los niños. Por ejemplo, en los eventos y reuniones sociales, les gusta más hablar con los niños, niñas o adolescentes que con los adultos de su edad. Entonces merodean los colegios, merodean donde realizan los deportes, donde practican sus actividades favoritas, tienden a hablar de los niños como si fueran adultos, se ganan siempre su confianza, puede pasar muchísimo tiempo, hasta meses ganándose la confianza de ese niño, niña o adolescente. Normalmente los tratan a veces como si fueran de la familia, tratando de reemplazar el amor o la atención que no brindan en casa. El acercamiento con los niños se vuelve físico, entonces empiezan con palabras, pero ya después hay abrazos, hay besos, hay caricias. A menudo hacen referencia a que se sienten como niños y pues colman de regalos a sus víctimas, ¿cierto? Con eso es que normalmente se los compran. Entonces vamos a estar muy prestos, padres, madres y todos los televidentes, a este tipo de conductas que tiene un abusador. No denunciemos y no le prestemos atención ya cuando hay síntomas. Es mejor siempre prevenirlo. Por eso el tema de cómo identificar al abusador, ¿cierto? ¿Cuáles son esos síntomas y cómo identificarlos? Porque es más importante la prevención que después hacer una denuncia. Entonces, familias, de verdad que espero que este tema lo tengan en cuenta en esa crianza de los hijos, que hablen de sexualidad desde los 3 años, sin tener miedo, sin angustia, que a partir de esa edad se pueden enseñar muchas cosas y se puede prevenir al niño del abuso sexual.